Hola a todos. En este nuevo video lo que vamos a hacer es hablar de lo que es el álgebra de funciones, es decir, vamos a tomar dos funciones de variable real y vamos a definir con ellas lo que es una función que vamos a llamar suma, una nueva función que llamamos resta, una nueva función producto o cociente, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, tomamos por ejemplo estas dos funciones f y g, donde f está definida de la siguiente manera: un dominio A, que este dominio es un conjunto de los números reales, por supuesto, eh, precisamente un intervalo o el mismo conjunto de los reales. La función está definida de A en R, bueno, la regla de formación igual a f de x, y similarmente g de un conjunto que vamos a llamar B, este va a ser el dominio de la función g, a los reales, donde i va a ser igual a g de x, y vamos a definir las operaciones que bueno, le estaba hablando hace un momento. Por ejemplo, vamos a empezar por la suma. F más g se trata de una nueva función, y al ser una nueva función necesitamos definir un dominio, un codominio y por supuesto una regla de formación o ecuación. En este caso, y bueno, empecemos por la suma, vamos a decir el dominio de la función suma, f más g en este caso, va a ser la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g, ¿sí? Ese va a ser nuestro nuevo dominio. La vamos a definir de este nuevo conjunto a los reales, de manera que la función, la ecuación de la función la definimos así: f más g de x va a ser igual a f de x más g de x. De la misma manera definimos la función resta, f menos g. Para esta función también el dominio va a ser la intersección de los dominios de f con el dominio de g. Lo mismo va a pasar en el producto, ¿sí? F por g, el dominio de esta nueva función va a ser la intersección de el dominio de f con el dominio de g a los reales, tal que f por g de x va a ser igual a f de x por g de x. Y en el caso del cociente, acá una consideración más: la función f sobre g la vamos a definir así: de la intersección de los dominios de f con g, pero a ese conjunto le vamos a quitar aquellos valores que hacen 0 a la función g, es decir, a la función que va en este denominador, ¿sí? Bueno, eso es precisamente lo que decimos acá. Hay que quitar del dominio de esta nueva función que estamos definiendo, f sobre g, justamente aquellos valores x que hagan 0 a la función g. Recordemos siempre que no podemos tener un cociente donde se trate de una división por 0, por lo tanto aquellos valores que hagan g de x igual a 0 lo vamos a quitar de este conjunto, y así vamos a definir el dominio del cociente de dos funciones. Bueno, veamos esto con algunos ejemplos, así queda un poquito más claro. Bueno, pensemos en estas dos funciones. Tengo una función f, cuyo dominio es el intervalo que va desde menos 4 hasta el infinito, a los reales, donde f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 4. ¿Sí? Justamente si uno analiza la expresión raíz de x más 4, claramente se da cuenta de que el dominio para que esto resulte una función, el dominio para esta debe ser el intervalo cerrado en menos 4 hasta el infinito. G, también otra función con raíz cuadrada, en este caso g de x igual a la raíz de 2 menos x. Para que esta función esté bien definida tenemos que tomar el dominio desde menos infinito hasta 2 y por supuesto cerrado en 2. Entonces, fíjense, ya tengo el dominio de f, ya tengo el dominio de g. Seguramente si necesito hacer alguna operación entre f y g necesito la intersección de estos dos conjuntos. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos resulta, fíjense acá está escrito, la intersección desde menos 4 hasta infinito con el conjunto de menos infinito hasta 2, y esto claramente resulta el conjunto, el intervalo que va desde menos 4 hasta 2, y se trata de un intervalo cerrado. Entonces, por ejemplo, la función suma de estas dos funciones va del dominio, desde menos 4 hasta 2, el intervalo de menos 4 hasta 2, a los reales, tal que f más g de x es igual a la suma de lo que antes era f de x, fíjense,
con lo que antes era g de x. Es decir, lo único que hago es la suma algebraica de estas dos expresiones y me queda que f más g de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x más 4 más la raíz cuadrada de 2 menos x. De manera muy similar el caso de la resta f menos g, el mismo dominio a los reales, donde solamente necesito hacer la diferencia de las expresiones algebraicas para f y para g. Claramente se va a comportar de manera similar el caso de g menos f, eso se lo dejo como ejercicio para ustedes. El producto también va definido de la intersección de los dominios de f con g, es decir, el intervalo cerrado de menos 4 hasta 2, a los reales, tal que f por g de x va a ser la raíz cuadrada de x más 4 por la raíz cuadrada de x menos 2, y esto claramente va a ser igual, fíjense acá, si aplicamos propiedad de las raíces, va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de x más 4 por 2 menos x. Acá dije x menos 2, 2 menos x en realidad, y nada más. ¿Está? Y veamos qué pasa con el cociente. ¿Qué pasa con el cociente? Por ejemplo, pensemos primero en el cociente de f con g. Ya sabemos que el dominio, bueno, primero que nada necesito hacer la intersección del dominio de f con el dominio de g. Este conjunto ya lo conozco, pero necesito además quitar aquellos valores que hacen 0 a la función g. Entonces, ¿qué me queda? La intersección del dominio de f con el dominio de g era el intervalo que resultaba de hacer esta intersección. ¿Se acuerdan? De menos 4 hasta infinito, intersección desde menos infinito hasta 2. Y este conjunto de los valores que hacen 0 a la función g es solamente el 2. Fíjense que si yo acá reemplazo x por 2, me queda 2 menos 2, 0, raíz de 0 es 0, me queda g de x igual a 0. Entonces le tengo que quitar el 2 a este conjunto. Y esto que resultaba el intervalo cerrado desde menos 4 hasta 2, sin el 2 me queda el intervalo semiabierto, bueno, cerrado en menos 4, abierto en 2, y este conjunto, este nuevo intervalo, es el dominio de la función cociente, f sobre g. Es decir, f sobre g va desde este intervalo, cerrado en menos 4, abierto en 2, a los reales, tal que f sobre g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 4 sobre la raíz cuadrada de 2 menos x. Si uno quiere operar algebraicamente esto, puede expresar este cociente en una sola raíz, debajo una sola raíz, pero bueno, esa es otra cuestión. Si queremos hacer, por ejemplo, en este caso, el cociente de g con f, bueno, el dominio de esta función cociente, va a ser en realidad la intersección del dominio de f con el dominio de g, pero en este caso le vamos a quitar los valores que justamente hagan 0 a la función f. ¿Sí? En este caso, bueno, ya tenemos la intersección de estos dos intervalos, desde menos 4 hasta infinito, con el intervalo desde menos infinito hasta 2. En este caso, quito el valor menos 4, que es el valor que hace 0 a f, ¿sí? Y me queda el intervalo abierto en menos 4, cerrado en 2. Por lo tanto, el cociente de g sobre f es la función que va desde menos 4 hasta 2, abierta en menos 4, cerrado en 2, a los reales, tal que f sobre g sobre f de x va a ser la raíz cuadrada de 2 menos x sobre la raíz cuadrada de x más 4, y eso va a ser igual, operando algebraicamente, a la raíz cuadrada de 2 menos x sobre x más 4. ¿De acuerdo? Bueno, en este siguiente ejemplo lo que quiero es marcarle una importante diferencia entre lo que puede llegar a ser una función definida de una manera dada y que es con una cierta ecuación, y otra función cuya ecuación resulte de hacer, por ejemplo, un cociente de dos funciones, de otras dos funciones. Por ejemplo, lo que quiero decir es lo siguiente: yo tengo en este caso dos funciones, una función f de r en r, tal que f de x es igual a x al cuadrado menos 4, ¿sí? Y una función g también de los reales a los reales, tal que g de x es igual a x menos 2. Claramente los dominios para f y para g son todos los reales, porque no tengo ninguna restricción en estos casos para la variable x. Pero, por ejemplo, si quiero pensar en hacer el cociente de las dos funciones,
f sobre g en este caso, cuando yo haga el cociente f de x sobre g de x, bueno, eso va a resultar naturalmente x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, pero esto, x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, lo factorizo como x menos 2 por x más 2, y fíjense en que acá me queda este cociente donde el factor x menos 2 se aparece tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto uno lo que quiere es simplificar la expresión, y haciendo eso le queda solamente x más 2. Pero, a ver, que una función esté definida de la siguiente forma, donde la ecuación solamente sea y igual a x más 2, uno diría que no hay restricciones para la variable x en este caso. Sin embargo, no debemos perder de vista, no debemos olvidarnos de que venimos trabajando de un cociente, donde ya de antemano habíamos que poner como condición para este cociente que el x acá, por ejemplo, sea distinto de 2 en este caso. Claramente esto es respetando la regla que habíamos definido anteriormente, donde yo necesito hacer, para hacer el cociente de f sobre g, necesito hacer la intersección de los dominios. En este caso me va a dar de nuevo el conjunto de los reales, y a ese conjunto le tengo que quitar aquellos valores que hagan 0 a la función g en este caso, es decir, en el caso donde x vale 2. Por lo tanto, el dominio de esta nueva función f sobre g va a ser los reales menos el 2, aun cuando la expresión de este cociente simplificada me quede de la forma x más 2. Es decir, la función f sobre g me va a quedar la función que va de los reales desde infinito, perdón, los reales menos el 2 hasta a los reales, donde f sobre g de x es igual a x más 2. Esta expresión que puse acá, la puse a propósito, es la expresión simplificada de lo que me había quedado planteado con el cociente. Quizás lo que corresponde hacer sea, para no caer en algún error, sea escribir esta expresión, pero bueno, acá escribí la expresión simplificada. ¿Qué es lo que quiero mostrarle con esto? Es que uno puede hacer esa cuenta porque justamente está considerando el caso donde x no vale 2, se lo quite al dominio, pero no debe confundir. Uno puede trabajar con esta función, y esta función, por ejemplo, miren, acá les voy a mostrar, puedo tener otra función que la llamo h en este caso, de los reales a los reales, donde h de x es igual a x más 2. Esta es una función lineal, ya la conocemos. Su gráfica es una recta que cruza todo el plano cartesiano, pero sin embargo la función f sobre g, que tiene una expresión también lineal en su expresión simplificada, no llega a ser una recta porque obviamente le falta el punto cuando el x vale 2. ¿Sí? Entonces, yo tengo la función h, de que la defino de esta manera, la función f sobre g, que se define de esta manera. Estas dos expresiones, estas dos funciones pueden tener la misma ecuación, la misma regla de formación, pero acuérdense que dos funciones son iguales si es que también se cumple que son iguales los dominios y los codominios. En este caso, el dominio de h con el dominio de f sobre g no son iguales, por lo tanto estamos hablando de dos funciones distintas, completamente distintas. Sus gráficas van a ser parecidas, pero también van a ser distintas. Por ejemplo, como les decía, la función h es una función lineal, su gráfica es toda una recta que cruza todo el plano cartesiano. Sin embargo, la función f sobre g, ¿sí? Podríamos decir que es que es la recta que ya teníamos definida, que ya teníamos vista acá para h, pero esta función no llega a ser una recta completa, no llega a ser una recta porque justamente le falta el punto para cuando el x vale 2, es decir, le falta el punto 2, 4. Eso lo vamos a graficar con un huequito en la gráfica, ¿sí? Un puntito huequito. Eso nos va a indicar a nosotros,
cuando veamos este dibujo, que bueno, que ese punto no está definido para la función, ¿sí? Bueno, esto lo tengamos muy presente porque nos podemos encontrar simplificando expresiones con estas cosas, pero no hay que olvidarse de que antes que nada para una función tengo que definirle un dominio y un codominio, y ese dominio puede hacer que algo en la gráfica cambie, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Y para terminar, bueno, un par de ejemplos más. En este caso vamos a tomar las funciones f y g, donde f está definida de la siguiente manera. F dominio los reales excepto el menos 2 a los reales, de manera que la función f de x es igual a 1 sobre x más 2. ¿Sí? Claramente acá el valor menos 2 debe estar excluido del dominio. Y de manera similar, para g de x igual a x sobre x menos 3, el dominio va a ser los reales excepto el 3. En el primer caso, bueno, vamos a hacer la suma f más g de x, que sabemos que es igual a f de x más g de x. Fíjense en que si hacemos la suma algebraica de las dos expresiones, tanto para f y para g, resulta 1 sobre x más 2 más x sobre x menos 3. Operando de manera de que utilizamos acá solamente las reglas conocidas para las operaciones con fracciones, se puede trabajar esta expresión y fíjense lo que queda. En este caso, bueno, resulta x cuadrado más 3x menos 3 todo sobre x más 2 por x menos 3. Entonces, la función f más g va a tener como dominio el conjunto. Fíjense, la intersección del dominio de f con el dominio de la función g, eso me da los reales menos los valores menos 2 y 3, y la función queda definida entonces de ese conjunto, los reales de menos 2, perdón, los reales menos el menos 2 y el 3, a los reales, tal que f más g de x es igual a x cuadrado más 3x menos 3 todo sobre x más 2 por x menos 3. El caso de la diferencia, o si quisiéramos haber hecho por ejemplo una resta en este caso, bueno, el dominio va a ser el mismo conjunto, pero lógicamente acá si tenemos una resta, en la operación algebraica van a quedar valores distintos, pero el dominio va a ser el mismo, los reales menos el menos 2 y el 3. Para el caso del producto, fíjense en que pasa algo parecido. En este caso, bueno, el producto de f de x por g de x es el producto de 1 sobre x más 2 con x sobre x menos 3. Operando algebraicamente, eso es x sobre x más 2 por x menos 3. Por lo tanto, el dominio de manera similar me queda los reales menos el menos 2 y el 3, la intersección de los dominios. Y la función va a quedar definida entonces. Dominio, los reales menos el menos 2 y el 3, para la función f por g, a los reales, tal que f por g de x va a ser igual a x sobre x más 2 por x menos 3. Para mostrarles el cociente, vamos a cambiar la función f, vamos a cambiarlo un poquito solamente. En este caso, bueno, le vamos a llamar h, ya va a ser una función distinta. H va a ser una función que va de los reales desde los reales menos el menos 2 a los reales, y h de x va a ser igual a, en este caso, x sobre x más 2. ¿Sí? Hace rato para f habíamos escrito 1 sobre x más 2, bueno, en este caso vamos a poner x sobre x más 2. Y g de x, la misma, x sobre x menos 3, el dominio de los reales menos el 3. Entonces, si yo quiero hacer h sobre g de x, esto es h de x sobre g de x, es decir, esta expresión x sobre x más 2 dividido x sobre x menos 3, o lo que es lo mismo, x sobre x más 2 sobre x menos 3. Si operamos algebraicamente esto, nos queda x por x menos 3 sobre x por x más 2. Claramente mi intención era simplificar, por eso había cambiado las funciones. Se van las x,
Pero cuidado acá, yo voy a simplificar esta expresión, pero no me voy a olvidar que estoy trabajando con un cociente de funciones, es decir, de nuevo obtengo una expresión acá simplificada, pero esta expresión simplificada viene de hacer el cociente de estas dos funciones, h y g. De manera que el dominio de esta nueva función es la intersección del dominio de h con el dominio de g menos aquellos valores x que hagan 0 al denominador, o sea, la función g. ¿Quién hace 0 a la función g? Si uno mira la función g, que la tenemos acá arriba, se hace 0 cuando el x vale 0. ¿Se entiende? G ya tenía como dominio los reales menos el 3, pero no había problemas con el 0. Si x valía 0, g también valía 0, es decir, esta función, si uno quisiera hacer su gráfica, pasa por el origen, es decir, pasa por el punto 0, 0, pero ahora, al estar en un denominador, lo que corresponde es, aparte de hacer la intersección del dominio de h con el dominio de g, hay que quitar para definir esta nueva función, esta función cociente, aquellos valores que hagan 0, en este caso a g. ¿Y quién hace 0 a g? Justamente 0. Entonces, acá está la operación de conjunto, los reales menos el menos 2, intersección los reales menos el 3, menos, a esta intersección le quito el 0, es decir, un conjunto cuyo único elemento es el 0, que es el que hace 0 a g, y de todo eso resulta este conjunto, los reales menos el menos 2, el 0 y el 3. Entonces, la función cociente h sobre g es una función cuyo dominio son los reales menos el menos 2, el 0 y el menos 3, codominio los reales, tal que h sobre g de x es igual a x menos 3 sobre x más 2, y termina acá la expresión simplificada, es decir, fíjense, en vez de haber colocado toda esta expresión, toda esta, no la puedo pintar, simplificamos y escribimos esta, pero no nos tenemos que olvidar de definir correctamente el dominio para este cociente. Bueno, teniendo este cuidado siempre de que hablemos de cociente de funciones, creo que ya estaría todo dicho con respecto a lo que es el álgebra de funciones. Este tema de nuevo lo vamos a volver a trabajar cuando veamos, por ejemplo, funciones racionales, porque bueno, justamente las funciones racionales las definimos como el cociente de dos funciones polinómicas, que son los temas que vienen a continuación. Bueno, es todo por este video, les dejo un saludo y bueno, nos estaremos viendo en alguna clase en otro momento.